En los pantanos de Tabasco, México, Aurelio Hernández, un vaquero solitario de 45 años, descubre una cuna enterrada en el lodo mientras construye una cerca para su patrón. Lo que parecía ser un hallazgo arqueológico se convierte en algo inexplicable cuando encuentra a un bebé vivo en su interior. Esta historia sigue el viaje de Aurelio mientras busca respuestas sobre el origen del niño, enfrentando la desconfianza del pueblo, las autoridades y sus propios miedos, mientras desarrolla un vínculo paternal inesperado que transformará su vida para siempre. El sol de la mañana se filtraba entre las ceibas centenarias que bordeaban el pantano de Centla, creando un mosaico de luz y sombra sobre las aguas verdosas. Aurelio Hernández se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de tierra húmeda en su piel curtida por 45 años de trabajo bajo el inclemente sol tabasqueño. El sonido rítmico de su pala cortando la tierra pantanosa se mezclaba con el canto matutino de los chachalacas y el lejano mugido del ganado. «Pinche tierra blanda», murmuró entre dientes mientras hundía la pala una vez más en el terreno lodoso. Don Refugio Cárdenas, su patrón, le había encomendado construir una cerca para delimitar los nuevos potreros que había comprado en la zona más húmeda de su rancho. Era un trabajo ingrato, especialmente durante la temporada de lluvias que había dejado el suelo como una esponja empapada. Aurelio llevaba 3 días trabajando solo en esta sección del pantano. Prefería la soledad a la compañía de los otros vaqueros, quienes siempre tenían algo que decir sobre su carácter reservado y su rostro marcado por cicatrices que prefería no explicar. La vida le había enseñado que era mejor mantener la boca cerrada y las manos ocupadas. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el aroma característico del pantano, una mezcla de vegetación en descomposición, agua estancada y la humedad penetrante que se adhería a la ropa como una segunda piel. A lo lejos, una garza blanca levantó vuelo con elegancia, sus alas extendidas reflejándose en la superficie cristalina de un charco cercano. «Ya van 5 metros», se dijo Aurelio, limpiando el sudor que goteaba de su bigote gris. Su camisa de mezclilla estaba empapada y su sombrero de palma mostraba manchas oscuras de transpiración. Calculó que necesitaría al menos otros 20 metros de zanja para completar esta sección de la cerca. Mientras hundía nuevamente la pala, sintió una resistencia diferente. No era la consistencia usual del lodo blando del pantano, sino algo más sólido, como si hubiera golpeado una roca o tal vez una raíz gruesa. Cambió el ángulo de la excavación y volvió a intentar. El sonido metálico que produjo la pala al hacer contacto confirmó sus sospechas. Definitivamente había algo enterrado ahí. «¿Qué diablos será?», murmuró, arrodillándose en el lodo para examinar mejor el obstáculo. Con sus manos encallecidas comenzó a apartar la tierra húmeda con cuidado. Sus dedos, acostumbrados a manejar sogas y herramientas de trabajo, ahora se movían con la delicadeza de un arqueólogo. Poco a poco, comenzó a emerger la forma de lo que parecía ser madera tallada. El corazón de Aurelio comenzó a latir más rápido. En sus años trabajando la tierra, había encontrado de todo: huesos de animales antiguos, herramientas oxidadas, incluso algunas monedas viejas que los coleccionistas del pueblo compraban por unos pesos. Pero esto era diferente. La madera estaba sorprendentemente bien conservada para haber estado enterrada en el pantano. Continuó excavando con mayor cuidado, utilizando ahora sus manos en lugar de la pala. La forma que emergía del lodo tenía dimensiones familiares, aproximadamente 1 metro de largo por medio metro de ancho. Los detalles tallados en la madera se hacían más visibles conforme removía más tierra. «No puede ser», susurró Aurelio, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal a pesar del calor agobiante. Lo que estaba desenterrando era, sin lugar a dudas, una cuna de madera finamente tallada, con diseños que parecían representar flores y enredaderas. A pesar de haber estado enterrada, la madera conservaba un color caoba profundo y los detalles de la talla permanecían nítidos. Aurelio se sentó sobre los talones, observando el extraño hallazgo. Su experiencia le decía que algo así no debería estar enterrado en medio del pantano. Este tipo de artesanía requería habilidad y tiempo. Probablemente había sido hecha por algún carpintero experto de la región. Pero ¿cómo había terminado aquí, enterrada a casi 1 metro de profundidad?
El viento susurró entre las hojas de los manglares cercanos, creando un sonido que casi parecía un lamento. Aurelio sintió un escalofrío inexplicable. En sus años trabajando en ranchos y pantanos, había desarrollado una especie de sexto sentido para las situaciones extrañas, y algo en este momento le decía que se mantuviera alerta. Con renovado cuidado, continuó limpiando la cuna. Sus manos temblaron ligeramente cuando encontró lo que parecía ser una tapa o cubierta. La cuna estaba cerrada, sellada con lo que parecía ser una mezcla de cera y barro endurecido. «Dios santo», murmuró Aurelio, persignándose instintivamente como le había enseñado su abuela cuando era niño. La curiosidad pudo más que la precaución. Utilizando la punta de su navaja, comenzó a trabajar en el sello que mantenía cerrada la cuna. El material cedió lentamente, desprendiendo un olor peculiar. No era el hedor de la descomposición que habría esperado, sino algo más dulce, casi como el aroma de las flores de cacao que crecían en los árboles cercanos al río. Mientras trabajaba en abrir la cuna, Aurelio no pudo evitar pensar en las historias que circulaban por el pueblo sobre el pantano. Los viejos hablaban de rituales prehispánicos, de ofrendas que los antiguos habitantes de la región hacían a los dioses del agua y la fertilidad. Su propia abuela le había contado historias sobre bebés que nacían marcados por los espíritus del pantano, destinados a una vida especial. «Supersticiones», se dijo a sí mismo, pero su voz sonó menos convincente de lo que habría deseado. Finalmente, logró aflojar suficientemente el sello como para poder levantar la tapa de la cuna. Sus manos sudorosas se deslizaron ligeramente sobre la madera húmeda mientras la abría con cuidado infinito. Lo que vio en el interior hizo que su sangre se congelara en las venas. Dentro de la cuna, envuelto en mantas que parecían estar hechas de algodón finísimo y sorprendentemente bien conservadas, yacía un bebé. Un bebé que no podía tener más de unos meses de vida, con la piel de un color saludable y los rasgos perfectamente formados. Aurelio retrocedió instintivamente, cayendo hacia atrás en el lodo. Su respiración se volvió agitada y su corazón martilleaba contra su pecho como si quisiera escapar. Esto era imposible, completamente imposible. Nada podía sobrevivir enterrado bajo el lodo durante el tiempo que fuera necesario para que una cuna se enterrara a esa profundidad. Se incorporó lentamente, sin apartar la vista de la cuna. El bebé permanecía inmóvil, tan quieto, que por un momento Aurelio se convenció de que debía estar viendo algún tipo de muñeca muy realista. Tal vez era una ofrenda ceremonial, una representación artística creada por alguna comunidad indígena de la región. Pero entonces, mientras Aurelio se acercaba nuevamente con pasos vacilantes, lo imposible sucedió. El bebé abrió los ojos. Dos ojos oscuros, brillantes y completamente vivos, se fijaron directamente en el rostro estupefacto de Aurelio. El bebé no lloró, no se movió, simplemente lo miró con una intensidad que parecía impropia de alguien tan pequeño. Aurelio sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer de rodillas en el lodo, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El bebé siguió mirándolo como si lo reconociera, como si hubiera estado esperando específicamente por él. El viento se calmó completamente. Los sonidos del pantano se desvanecieron hasta convertirse en un silencio absoluto que parecía envolver a ambos en una burbuja fuera del tiempo y el espacio. Solo existían esos dos ojos oscuros mirándolo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos que se había desatado en la mente de Aurelio. El silencio se quebró cuando el bebé emitió un suave gemido, un sonido tan normal y humano que hizo que Aurelio se sobresaltara como si hubiera escuchado un grito. La realidad de la situación comenzó a penetrar lentamente en su mente aturdida. Tenía frente a él a un bebé vivo, un ser humano real que necesitaba cuidado inmediato. Dios mío, susurró Aurelio, persignándose repetidamente mientras trataba de controlar el temblor de sus manos. Sus años de experiencia trabajando con animales recién nacidos le decían que el bebé necesitaba atención urgente, pero su mente se resistía a aceptar la imposibilidad de la situación. Con movimientos torpes por los nervios, Aurelio extendió sus manos callosas hacia el pequeño. El bebé no mostró miedo cuando los dedos ásperos del vaquero tocaron sus mejillas sonrosadas. Al contrario, pareció calmarse ante el contacto, emitiendo otro gemido suave que sonó casi como un suspiro de alivio.
«¿Cómo es posible que estés vivo, pequeño?», murmuró Aurelio mientras levantaba cuidadosamente al bebé de la cuna. El niño era sorprendentemente cálido y pesaba exactamente lo que debería pesar un bebé de su edad aparente. No había nada sobrenatural en su peso o textura. Era completamente, irrefutablemente real. Las mantas que envolvían al bebé estaban secas y suaves, como si acabaran de salir de un ropero bien cuidado. Aurelio las examinó más de cerca y notó que la tela tenía un patrón bordado que no reconocía. Flores y símbolos que parecían ser de origen prehispánico, pero ejecutados con una técnica que parecía moderna. El bebé comenzó a moverse inquieto en los brazos de Aurelio, abriendo y cerrando su pequeña boca. El vaquero reconoció inmediatamente las señales. Tenía hambre. Este reconocimiento trajo consigo una nueva ola de pánico. ¿Qué se suponía que debía hacer? No tenía experiencia cuidando bebés y definitivamente no tenía los suministros necesarios. «Tranquilo, pequeño, tranquilo», murmuró Aurelio, con una voz que intentaba sonar calmada pero que traicionaba su nerviosismo. El bebé pareció responder a su voz, girando su cabecita hacia el sonido y calmándose momentáneamente. Aurelio miró hacia la cuna vacía, buscando alguna pista sobre el origen del bebé. En el fondo de la cuna encontró lo que parecía ser una pequeña bolsa de cuero. Con una mano sostuvo al bebé contra su pecho, mientras con la otra extraía la bolsa. Era suave y estaba decorada con los mismos patrones que las mantas. Dentro de la bolsa encontró varios objetos que lo desconcertaron aún más. Había un pequeño collar de cuentas de jade, algunas semillas que no reconoció y un pedazo de papel doblado. El papel estaba sorprendentemente bien conservado, como todo lo demás que había encontrado. Con dedos temblorosos, Aurelio desdobló el papel. La escritura era en español, con una caligrafía elegante, pero firmemente trazada. Para quien encuentre al niño, su nombre es Diego. Nació el 15 de agosto durante la luna llena. Tiene sangre de esta tierra y está destinado a grandes cosas. Cuidadlo bien, pues el pantano lo ha elegido. Encontrará lo que necesita cuando lo necesite. M.R. Aurelio leyó la nota 3 veces, cada lectura aumentando su confusión en lugar de aclararla. La fecha mencionada había sido hace apenas 6 semanas. Eso significaría que el bebé había estado enterrado durante todo ese tiempo, lo cual era imposible. «Diego», repitió suavemente probando el nombre. El bebé pareció reaccionar, abriendo nuevamente sus ojos y mirándolo directamente. «Así que te llamas Diego». El sol había subido considerablemente en el cielo y el calor se estaba volviendo insoportable. Aurelio sabía que necesitaba sacar al bebé de la exposición directa al sol y encontrar alguna forma de alimentarlo. Su camioneta estaba estacionada a unos 200 metros de distancia, en el terreno más firme cerca del camino de terracería. Cargando al bebé con un brazo y la cuna con el otro, Aurelio comenzó a caminar hacia su vehículo. Cada paso en el terreno lodoso requería concentración para no resbalarse, especialmente con la preciosa carga que llevaba. Diego permanecía sorprendentemente tranquilo durante el trayecto, como si confiara completamente en este extraño que lo había encontrado. Cuando finalmente llegó a su camioneta Ford del 92, Aurelio colocó cuidadosamente la cuna en la caja trasera y se sentó en la cabina con Diego en sus brazos. El interior del vehículo estaba sofocante, pero al menos ofrecía sombra. Encendió el motor y puso la ventilación al máximo. «¿Y ahora qué hago contigo, pequeño Diego?», se preguntó en voz alta mientras observaba el rostro del bebé. Los ojos del niño parecían estudiarlo con una intensidad poco común en alguien tan joven. La respuesta lógica sería llevarlo inmediatamente al pueblo y entregarlo a las autoridades. Pero Aurelio sabía que eso implicaría explicar cómo había encontrado al bebé. ¿Y quién le creería una historia tan descabellada? Lo más probable es que pensaran que él estaba involucrado en algo siniestro. Además, había algo en la nota que lo inquietaba. Encontrará lo que necesita cuando lo necesite. ¿Qué significaba eso exactamente? Como si hubiera sido invocada por sus pensamientos, Aurelio notó una bolsa de papel en el asiento del pasajero que definitivamente no había estado ahí esa mañana. Su sangre se enfrió. Había cerrado la camioneta con llave antes de dirigirse al pantano, como siempre hacía. Con manos temblorosas, alcanzó la bolsa sin soltar a Diego. Dentro encontró un biberón, leche en polvo para bebé, pañales y varios cambios de ropa para recién nacido. Todo parecía nuevo,
como si alguien hubiera ido de compras específicamente para esta situación. «Esto no puede estar pasando», murmuró Aurelio, pero la evidencia estaba ahí, tangible y real en sus manos. Diego comenzó a llorar suavemente, recordándole a Aurelio que, sin importar cuán extrañas fueran las circunstancias, tenía responsabilidades inmediatas. Con movimientos torpes pero decididos, preparó el biberón siguiendo las instrucciones del envase de leche en polvo. Cuando ofreció el biberón al bebé, Diego lo aceptó inmediatamente, succionando con la fuerza y determinación de cualquier bebé hambriento. Ver al niño alimentarse trajo una sensación de normalidad que Aurelio agradeció profundamente. Mientras Diego bebía, Aurelio observó sus rasgos más detenidamente. El bebé tenía la piel morena clara, típica de la región, y sus facciones sugerían una herencia mestiza. Su cabello era oscuro y abundante para su edad, y tenía unas pestañas largas que cualquier mujer envidiaría. «¿De dónde vienes realmente, pequeño?», susurró Aurelio. «¿Y por qué yo? ¿Por qué tenía que ser yo quien te encontrara?». Como respuesta, Diego dejó de chupar momentáneamente el biberón y lo miró directamente a los ojos. En esa mirada, Aurelio creyó ver algo que lo tranquilizó. No era miedo o confusión lo que veía, sino una especie de reconocimiento, como si el bebé supiera exactamente quién era él y hubiera estado esperando por él. El sonido de un vehículo acercándose interrumpió el momento. Aurelio vio por el espejo retrovisor que se aproximaba la camioneta de Don Refugio. Su patrón probablemente venía a verificar el progreso del trabajo en la cerca. «¿Qué le voy a decir?», se preguntó Aurelio, sintiéndose atrapado. No podía esconder a un bebé, pero tampoco podía explicar fácilmente cómo lo había encontrado. Diego terminó de comer y soltó el biberón con un pequeño eructo que en circunstancias normales habría hecho sonreír a Aurelio. Pero estas no eran circunstancias normales. Don Refugio se estacionó junto a la camioneta de Aurelio y bajó con su paso característico, lento pero decidido, como un hombre acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera y en su tiempo. «¿Cómo va el trabajo, Aurelio?», preguntó Don Refugio antes de notar al bebé en los brazos de su empleado. Su expresión cambió inmediatamente, de casual interés a shock completo. «¿Qué diablos, Don Refugio?», comenzó Aurelio, sintiendo que su voz sonaba extraña incluso para él mismo. «Encontré a este bebé en el pantano». Don Refugio Cárdenas se quedó inmóvil por un momento que pareció eterno, sus ojos alternando entre el bebé en brazos de Aurelio y el rostro sudoroso de su empleado. A los 62 años había visto muchas cosas extrañas en su vida, pero esto superaba cualquier experiencia previa. «¿Encontraste qué?», preguntó finalmente, su voz áspera cargada de incredulidad. Se acercó más a la camioneta, sus botas de trabajo crujiendo sobre la grava del sendero. «Aurelio, más te vale que me expliques esto bien explicado». Aurelio tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada de su patrón. Don Refugio era un hombre justo pero severo, conocido en toda la región por su temperamento directo y su poca paciencia para las mentiras o las evasivas. Estaba cavando la zanja para la cerca nueva, allá en la parte honda del pantano, comenzó Aurelio, señalando hacia donde había estado trabajando. «Mi pala pegó contra algo duro. Pensé que era una piedra grande, pero cuando empecé a escarbar encontré una cuna enterrada». «¿Una cuna?», interrumpió Don Refugio frunciendo el ceño. «¿Qué clase de cuna?». «Una cuna de madera tallada, patrón. Bien hecha, como las que hacen los carpinteros del pueblo. Estaba enterrada como a 1 metro de profundidad, pero la madera se veía nueva». Aurelio hizo una pausa, preparándose para la parte más difícil de explicar. «Cuando la abrí, el niño estaba adentro, vivo». Don Refugio se quitó su sombrero vaquero y se rascó la cabeza, sus cabellos grises pegajosos por el sudor. Durante sus años manejando ganado en terrenos difíciles, había desarrollado un instinto para detectar cuando algo no cuadraba, y todo sobre esta situación gritaba imposibilidad. «Aurelio», dijo lentamente, «tú sabes que eso que me estás contando no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Un bebé no puede sobrevivir enterrado y menos en el pantano». «Lo sé, patrón». «Créame que lo sé», respondió Aurelio, su voz cargada de frustración y confusión. «Pero aquí está vivo, está sano, y tenía hambre cuando lo encontré». Como si hubiera entendido que estaban hablando de él, Diego emitió un pequeño sonido y movió una de sus manitas. Don Refugio se acercó más y observó al bebé con la atención que normalmente reservaba para examinar ganado enfermo. «Se ve normal», murmuró casi para sí mismo.
¿Cuántos meses crees que tiene? Por el tamaño, yo diría que entre 2 y 3 meses, respondió Aurelio. Y mire esto, patrón. Aurelio le mostró la nota que había encontrado en la cuna. Don Refugio la tomó con sus manos ásperas y la leyó lentamente, moviendo los labios mientras procesaba cada palabra. Diego, nacido el 15 de agosto, leyó en voz alta. Esa fecha fue hace 6 semanas. Levantó la vista hacia Aurelio. ¿Estás seguro de que la cuna estaba enterrada profundo? Completamente seguro, patrón. Tuve que escarbar un buen rato para sacarla completa. Don Refugio dobló la nota y se la devolvió a Aurelio, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y perplejidad. En sus años viviendo en la región había escuchado historias extrañas sobre el pantano, leyendas que se remontaban a las comunidades mayas que habían habitado la zona siglos atrás. Pero siempre había sido un hombre práctico, más inclinado a creer en explicaciones racionales que en misterios. ¿Y esa bolsa de dónde salió?, preguntó, señalando los suministros para bebé que estaban en el asiento. Esa es otra cosa rara, patrón, admitió Aurelio, sintiendo que su credibilidad se desmoronaba con cada detalle que añadía. No estaba ahí cuando llegué esta mañana. La encontré cuando regresé a la camioneta con el niño. Don Refugio se quedó callado durante varios minutos, observando alternadamente al bebé y a Aurelio. Conocía a su empleado desde hacía casi 10 años. Aurelio era un hombre reservado, sí, pero nunca había mostrado signos de inestabilidad mental o tendencia a fabricar historias. «Muéstrame dónde encontraste la cuna», dijo finalmente. Aurelio asintió y comenzó a cargar nuevamente a Diego, pero don Refugio lo detuvo. «Deja al niño aquí, en la sombra. Hace demasiado calor para llevarlo de vuelta al pantano. Pero, ¿qué tal si...?» «Estará bien por unos minutos», interrumpió don Refugio. «Necesito ver esto con mis propios ojos». Con reticencia, Aurelio colocó a Diego en el asiento de la camioneta, asegurándose de que tuviera ventilación y sombra. El bebé pareció conformarse con la situación, cerrando sus ojos como si fuera a tomar una siesta. Los dos hombres caminaron hacia el sitio donde Aurelio había estado trabajando. El hoyo que había excavado seguía ahí, un testamento tangible de su historia. Don Refugio se arrodilló junto al borde y examinó la excavación cuidadosamente. «La tierra está removida. Eso es obvio», murmuró, recogiendo un puñado de lodo entre sus dedos. «Pero mira esto, Aurelio». Don Refugio señaló las paredes del hoyo. Aurelio se acercó y vio lo que su patrón había notado. Había capas distintas en la tierra, como líneas geológicas que indicaban diferentes períodos de sedimentación. «Esta capa más oscura», explicó don Refugio, señalando una franja de tierra diferente, «es más vieja, probablemente de varios años. Si alguien hubiera enterrado esa cuna recientemente, no veríamos esta estratificación». «Entonces, ¿cree que realmente estuvo enterrada por mucho tiempo?», preguntó Aurelio, sintiendo una mezcla de alivio y terror ante la confirmación. «La evidencia apunta a eso», respondió don Refugio, incorporándose y limpiándose las manos en sus jeans. «Pero eso no explica cómo un bebé podría sobrevivir en esas condiciones». Caminaron de regreso hacia las camionetas en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando llegaron, encontraron a Diego despierto pero tranquilo, observando las hojas que se movían con la brisa a través del parabrisas. «¿Qué va a hacer con él?», preguntó don Refugio. «No lo sé, patrón», admitió Aurelio. «Pensé en llevarlo a las autoridades, pero ¿cómo les explico todo esto? Van a pensar que estoy loco o que estoy involucrado en algo malo». Don Refugio asintió, comprendiendo el dilema. En pueblos pequeños como el suyo, las habladurías podían arruinar la reputación de una persona de por vida. Además, continuó Aurelio, hay algo sobre ese niño. Es como si hubiera estado esperando que yo lo encontrara. ¿Qué quieres decir? Es difícil de explicar. La forma en que me mira, como si me conociera. Y toda esta situación, los suministros que aparecieron en mi camioneta. La nota que dice que encontraré lo que necesite cuando lo necesite. Aurelio sacudió la cabeza. Sé que suena loco, pero siento que esto no es una coincidencia. Don Refugio observó a Diego, quien había dirigido su atención hacia ellos, y los observaba con esos ojos oscuros tan intensos. Mi abuela solía contar historias sobre niños especiales, dijo don Refugio lentamente. Niños que nacían con una conexión especial con la tierra, con el agua. Decía que aparecían cuando la comunidad los necesitaba. ¿Cree que pueda ser cierto? No sé qué creer, Aurelio, pero sé que este niño necesita cuidado.
y las autoridades van a hacer muchas preguntas para las que no tenemos buenas respuestas. Don Refugio se quedó pensativo durante varios minutos, observando a Diego y luego a Aurelio. «Tengo una propuesta», dijo finalmente. «Mi hermana Esperanza vive en Villahermosa. Ella trabajó como enfermera durante 30 años antes de jubilarse. Sabe cuidar bebés y es una mujer discreta. Podríamos llevárselo, al menos hasta que decidamos qué hacer». Aurelio sintió un nudo en el estómago ante la sugerencia. La idea de separarse de Diego le causaba una ansiedad inexplicable. ¿Pero por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para que averigües más sobre este niño. Esa nota menciona iniciales. MR. Alguien en el pueblo debe saber quién es, y mientras tanto Diego estaría seguro y bien cuidado. Aurelio miró al bebé, quien parecía haber estado siguiendo la conversación con una atención poco común. Cuando sus ojos se encontraron, Diego extendió una de sus pequeñas manos hacia él. «No sé, patrón», dijo Aurelio, sintiendo un fuerte impulso protector. «Siento como si fuera mi responsabilidad cuidarlo». «Y lo es», respondió don Refugio, «pero también es tu responsabilidad asegurarte de que esté seguro y tenga lo que necesita. ¿Tienes experiencia cuidando bebés? ¿Tienes un lugar apropiado donde vivir con un niño?». Las preguntas golpearon a Aurelio como puñetazos. Su pequeña casa de 2 cuartos en las afueras del pueblo no estaba equipada para un bebé, y su experiencia se limitaba a cuidar terneros recién nacidos. «Piénsalo», continuó don Refugio. «Esperanza podría enseñarte lo que necesitas saber, y mientras tanto, podríamos investigar discretamente sobre el origen de Diego». Diego comenzó a ponerse inquieto, emitiendo pequeños sonidos de hambre. Aurelio automáticamente alcanzó el biberón y comenzó a preparar otra porción de leche. «Está bien», dijo finalmente, aunque cada palabra le costó un esfuerzo. «Pero quiero visitarlo todos los días». «Por supuesto», asintió don Refugio. «Y Aurelio, esto se queda entre nosotros hasta que sepamos más». El viaje a Villahermosa duró 2 horas por carreteras secundarias que serpenteaban entre plantaciones de cacao y pequeños poblados, donde los niños saludaban desde los portales de casas de concreto pintadas de colores vibrantes. Diego había dormido la mayor parte del trayecto, acurrucado en una improvisada cuna hecha con cojines en el regazo de Aurelio. Esperanza Cárdenas vivía en una casa modesta pero bien cuidada en la colonia La Manga, un barrio tranquilo donde las bugambilias trepadoras creaban sombras moradas sobre las banquetas de concreto. Cuando su hermano Refugio la había llamado para explicarle la situación, su primera reacción había sido de incredulidad, luego de preocupación y finalmente de una determinación maternal que la había caracterizado toda su vida. «Pasen, pasen», dijo Esperanza cuando abrió la puerta, secándose las manos en un delantal floreado. A los 58 años, conservaba la energía y la postura erguida que le habían servido durante décadas, caminando por los pasillos de hospitales. Sus ojos, del mismo café oscuro que los de su hermano, se dirigieron inmediatamente al bulto que Aurelio llevaba en brazos. La casa olía a canela y café recién hecho. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y plantas de interior que creaban un ambiente acogedor. Un ventilador de techo giraba lentamente, moviendo el aire húmedo de la tarde tabasqueña. «Déjame verlo», dijo Esperanza, extendiendo los brazos hacia Diego. Aurelio sintió una resistencia instintiva antes de transferir al bebé, como si estuviera entregando una parte de sí mismo. Esperanza recibió a Diego con la naturalidad de alguien que había cargado cientos de bebés durante su carrera. Sus manos expertas examinaron al niño con eficiencia profesional. Revisó sus reflejos, observó el color de su piel, palpó suavemente su abdomen. «Está perfectamente sano», anunció después de varios minutos. «Bien alimentado, sin señales de deshidratación o desnutrición. Yo diría que tiene entre 8 y 10 semanas de vida». Levantó la vista hacia Aurelio y Refugio. «¿Están seguros de las circunstancias en que lo encontraron?». «Completamente seguros», respondió Aurelio, aunque su voz reflejaba la fatiga mental de repetir una historia que él mismo encontraba difícil de creer. Esperanza asintió lentamente. Durante sus años como enfermera, había aprendido a confiar en su instinto sobre las personas, y algo en la expresión de Aurelio le decía que estaba diciendo la verdad, por imposible que pareciera. «Bueno», dijo finalmente, «lo que importa ahora es que este niño
Esté bien cuidado. ¿Trajeron algo para él? Aurelio mostró la bolsa misteriosa con los suministros. Esperanza examinó cada artículo con ojo profesional. La leche en polvo era de buena calidad, los pañales eran de la talla correcta y la ropa estaba hecha con telas suaves apropiadas para la piel sensible de un bebé. Quien haya comprado estas cosas sabía exactamente qué necesitaba, observó Esperanza. ¿Y dicen que apareció en su camioneta? Sí, señora, confirmó Aurelio. Cuando llegué por la mañana no estaba ahí. Cuando regresé con el niño, ahí estaba. Esperanza intercambió una mirada significativa con su hermano. Ambos habían crecido escuchando las historias de su abuela sobre eventos inexplicables que ocurrían en los pantanos de la región. ¿Han pensado en ir a la iglesia?, preguntó Esperanza. El padre Martínez conoce a todas las familias del área. Si alguien perdió un bebé, él lo sabría. Es una buena idea, asintió Refugio. Pero tenemos que ser cuidadosos sobre cómo preguntamos. Diego, que había permanecido tranquilo durante la conversación, comenzó a ponerse inquieto. Esperanza reconoció inmediatamente las señales. «Tiene hambre otra vez», dijo, dirigiéndose a la cocina. «Vengan, les voy a enseñar cómo preparar el biberón correctamente». En la cocina, que estaba decorada con azulejos de talavera y plantas de hierbas aromáticas, Esperanza demostró la técnica apropiada para mezclar la leche en polvo, verificar la temperatura y alimentar al bebé. «La clave está en la temperatura», explicó mientras probaba unas gotas en su muñeca. «Ni muy caliente ni muy fría. Y siempre hay que sostener al bebé en un ángulo apropiado para evitar que se ahogue». Aurelio observó cada movimiento con una concentración intensa, como si estuviera aprendiendo a manejar una herramienta nueva y peligrosa. Cuando Esperanza le ofreció el biberón para que alimentara a Diego, sus manos temblaron ligeramente. «Relájese», lo tranquilizó Esperanza. «Los bebés perciben la tensión. Si usted está nervioso, él también lo estará». Mientras Diego se alimentaba en los brazos de Aurelio, Esperanza preparó café y sirvió galletas de jengibre que había hecho esa mañana. La escena doméstica contrastaba dramáticamente con la extrañeza de las circunstancias que los habían reunido. «¿Qué planes tienen a largo plazo?», preguntó Esperanza, sentándose a la mesa de la cocina. «Necesitamos averiguar de dónde viene», respondió Aurelio. La nota mencionaba las iniciales MR. Pensaba empezar preguntando discretamente en el pueblo. «Tengan cuidado», advirtió Esperanza. «Si preguntan mucho, la gente va a empezar a hacer sus propias preguntas, y en pueblos pequeños las habladurías vuelan más rápido que las moscas». «¿Qué sugiere?», preguntó Refugio. Esperanza se quedó pensativa, girando su taza de café entre sus manos. «Mi comadre Ofelia trabaja en el registro civil», dijo finalmente. «Ella podría revisar discretamente si hay algún registro reciente de un bebé llamado Diego, nacido el 15 de agosto, sin hacer preguntas oficiales». «Eso sería muy útil», asintió Aurelio, sintiendo una chispa de esperanza. «Y mientras tanto», continuó Esperanza, «Diego puede quedarse aquí. Tengo experiencia cuidando bebés y mi casa es segura y tranquila». Aurelio miró hacia Diego, quien había terminado de comer, y ahora lo observaba con esos ojos oscuros que parecían demasiado sabios para su edad. «¿Puedo venir a visitarlo?», preguntó, sorprendido por la urgencia en su propia voz. «Por supuesto», sonrió Esperanza. «De hecho, insisto en que venga. Este niño ya se está acostumbrando a usted». Como si hubiera entendido la conversación, Diego extendió una de sus pequeñas manos hacia el rostro de Aurelio. Cuando el vaquero acercó su cara, el bebé tocó su mejilla con una suavidad que hizo que algo se removiera en el pecho de Aurelio. «Hay algo especial en este niño», murmuró Esperanza, observando la interacción. «En mis años como enfermera vi miles de bebés, pero nunca había visto uno que fuera tan consciente». «¿Qué quiere decir?», preguntó Aurelio. «Mírelo», respondió Esperanza. «La mayoría de los bebés de su edad duermen la mayor parte del tiempo, lloran cuando tienen hambre o están mojados, y no prestan mucha atención a lo que pasa a su alrededor. Pero Diego es como si estuviera observando todo, aprendiendo, procesando información». Era cierto. Desde el momento en que Aurelio lo había encontrado, Diego había mostrado una alerta y una presencia que parecían inusuales para su edad. «Mi abuela habría dicho que tiene alma vieja», comentó Refugio. «¿Qué significa eso?», preguntó Aurelio. «Es una creencia de la región», explicó Esperanza. «Algunas personas nacen con sabiduría que va más allá de sus años, como si sus almas hubieran vivido antes y conservaran memoria de experiencias pasadas.
Aurelio sintió un escalofrío. La idea no era completamente ajena para él. Había conocido a algunas personas que parecían poseer una comprensión innata del mundo que no correspondía a su experiencia aparente. ¿Creen que Diego podría ser así?, preguntó. No lo sé, respondió Esperanza honestamente, pero sí sé que es un bebé especial, y creo que usted fue elegido para encontrarlo por una razón. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Aurelio se dio cuenta de que tendría que marcharse pronto. La idea de dejar a Diego le causaba una ansiedad física, como si estuviera abandonando a un hijo propio. ¿Estará bien?, preguntó, aunque sabía que la pregunta sonaba redundante, viniendo de alguien que acababa de conocer al bebé esa mañana. Estará perfectamente bien, lo tranquilizó Esperanza. Y usted puede llamar cuando guste, o venir a visitarlo. Mi casa está abierta para ustedes. Aurelio se puso de pie reluctantemente. Diego, como si hubiera sentido que se acercaba la separación, comenzó a ponerse inquieto y emitió un gemido suave. Tranquilo, pequeño, murmuró Aurelio, acariciando la cabeza del bebé. Voy a volver mañana, te lo prometo. Diego pareció calmarse ante el sonido de su voz, lo que solo aumentó la renuencia de Aurelio a marcharse. Vaya, lo animó Esperanza. Cuanto antes empiece a investigar sobre su origen, más pronto podrán tomar decisiones definitivas sobre su futuro. Con el corazón pesado, Aurelio entregó a Diego a los brazos de Esperanza. El bebé no lloró, pero sus ojos siguieron a Aurelio mientras se dirigía hacia la puerta. Cuídelo bien, dijo Aurelio, aunque sabía que la petición era innecesaria. Como si fuera mi propio nieto, prometió Esperanza. Mientras caminaba hacia la camioneta, Aurelio sintió como si estuviera dejando atrás una parte fundamental de sí mismo. La madrugada del día siguiente encontró a Aurelio despierto antes del amanecer, sentado en el borde de su cama y contemplando las primeras luces que se filtraban por la ventana de su modesta casa. Había dormido mal, despertándose varias veces con la sensación de que algo importante faltaba en su vida. La imagen de los ojos oscuros de Diego lo había perseguido durante toda la noche. Se vistió rápidamente con su ropa de trabajo habitual, jeans desgastados, camisa de algodón y sus botas de cuero que habían conocido mejores días. Mientras se preparaba un café negro en la pequeña cocina, no pudo evitar pensar en cómo su rutina matutina había cambiado dramáticamente en solo 24 horas. El pueblo de Santa Rita de Casia despertaba lentamente bajo el cielo rosado del amanecer. Los primeros vendedores ambulantes ya estaban instalando sus puestos en la plaza principal y el aroma del pozol y los tamales recién hechos comenzaba a flotar en el aire húmedo. Aurelio decidió que la mejor manera de comenzar su investigación sería la más natural: el desayuno en el café de Doña Carmen, el lugar donde se concentraban las conversaciones y los chismes del pueblo. Doña Carmen Villalobos había manejado su pequeño restaurante durante 30 años y en ese tiempo había desarrollado una red de información que rivalizaba con la de cualquier periodista profesional. Su local, ubicado en una esquina de la plaza principal, consistía en 4 mesas de plástico bajo un toldo de lona y una cocina improvisada que producía algunos de los mejores desayunos de la región. «Buenos días, Aurelio», lo saludó doña Carmen cuando lo vio acercarse. Era una mujer robusta de unos 50 años, con el cabello recogido en un chongo y un delantal manchado que testimoniaba su trabajo constante. ¿Lo de siempre? «Buenos días, doña Carmen». «Sí, por favor», respondió Aurelio, tomando asiento en una mesa desde donde podía observar la plaza. Mientras doña Carmen preparaba sus huevos rancheros con frijoles refritos, Aurelio observó a los otros comensales matutinos. Reconoció a don Evaristo, el cartero jubilado que conocía a cada familia del pueblo y sus alrededores, a Marcela, la maestra de la escuela primaria que siempre estaba al tanto de las noticias familiares, y a varios trabajadores del campo que, como él, comenzaban temprano sus labores. «Oiga, doña Carmen», dijo Aurelio cuando ella le sirvió su desayuno, tratando de sonar casual, «¿usted conoce a alguien en el pueblo con las iniciales MR?» Doña Carmen se detuvo a pensar, limpiándose las manos en el delantal. «Pues está Margarita Ruiz, la que vende flores en el mercado», respondió. «Y también está Miguel Rodríguez, el mecánico. ¿Por qué pregunta?» «Es que encontré algo que tenía esas iniciales y quería regresárselo a su dueño», mintió Aurelio, sintiendo una punzada de culpa por no decir la verdad. «¿Qué tipo de cosa?»,
preguntó doña Carmen con la curiosidad natural de alguien acostumbrada a estar al centro de las noticias del pueblo. Un papelito con unas notas, respondió Aurelio vaguamente. Nada importante, pero pensé que tal vez era importante para quien lo perdió. Doña Carmen asintió, aparentemente satisfecha con la explicación. Bueno, también está María Esperanza Ramos, pero ella se mudó a Villahermosa el año pasado cuando se casó, añadió. Y creo que hay una Minerva, ¿cómo se apellida? Ah, sí, Minerva Riverón, pero ella vive en el ejido La Ceiba. Aurelio memorizó cada nombre mientras comía, tratando de evaluar cuál podría ser la más probable. El hecho de que una de las mujeres se hubiera mudado a Villahermosa el año pasado le pareció particularmente interesante. ¿Y conoce a alguien que haya tenido un bebé recientemente?, preguntó, tratando de mantener un tono casual. Esta pregunta hizo que doña Carmen se detuviera completamente y lo mirara con más atención. ¿Para qué quieres saber eso, Aurelio?, preguntó, con una suspicacia que no había mostrado antes. Aurelio se dio cuenta de que había sido demasiado directo. En un pueblo pequeño, preguntas sobre bebés podían interpretarse de muchas maneras, ninguna de ellas buena para un hombre soltero de 45 años. Es que mi hermana está esperando y me preguntaba sobre doctores y parteras de la región, improvisó rápidamente. Ustedes las mujeres siempre saben quién atiende mejor a las embarazadas. La explicación pareció satisfacer a doña Carmen, quien se relajó visiblemente. Ah, pues la partera Chela es la mejor de toda la región, respondió con orgullo. Catalina Herrera vive en la calle Juárez, ha traído al mundo a más de la mitad de los niños del pueblo. ¿Y ha tenido trabajo últimamente?, preguntó Aurelio. Siempre tiene trabajo, rió doña Carmen. Los bebés no esperan. De hecho, hace unas semanas atendió a la muchacha de los Morales y antes de eso a la esposa del profesor Sánchez. Aurelio terminó su desayuno mientras doña Carmen continuaba hablando sobre los nacimientos recientes en el pueblo. Ninguno de los casos que mencionó involucró a alguien con las iniciales MR, pero decidió que visitar a la partera podría proporcionarle información valiosa. Después de pagar su cuenta y despedirse, Aurelio caminó por las calles empedradas del pueblo hacia la casa de Catalina Herrera. El pueblo se iba animando gradualmente. Las tiendas abrían sus puertas, los niños corrían hacia la escuela con sus mochilas rebotando en sus espaldas y las amas de casa comenzaban sus quehaceres matutinos. La casa de la partera Chela era fácil de identificar por el pequeño letrero pintado a mano que colgaba junto a la puerta. Catalina Herrera, partera certificada. Era una construcción de adobe pintada de azul claro, con macetas de geranios rojos flanqueando la entrada. Cuando Aurelio tocó la puerta, fue recibido por una mujer menuda de unos 60 años, con el cabello completamente gris recogido en una trenza y las manos más suaves que había visto en alguien que trabajaba tanto. «Buenos días, joven», lo saludó con una sonrisa cálida. «¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días, señora Catalina. Mi nombre es Aurelio Hernández. Trabajo en el rancho de don Refugio Cárdenas». «Ah, sí, lo conozco de vista», asintió Catalina. «¿Qué se le ofrece?» Aurelio había preparado su historia durante el camino, pero ahora que estaba frente a la partera, se dio cuenta de que tendría que ser más creativo. «Verá, señora, encontré algo que creo que pertenece a una de las familias que usted ha atendido recientemente», comenzó. «Es algo personal y quería regresárselo discretamente». Catalina lo estudió con ojos perspicaces. Durante décadas atendiendo partos, había desarrollado una habilidad especial para leer a las personas. «¿Qué tipo de cosa encontró?», preguntó. «Un papelito con información sobre un bebé», respondió Aurelio manteniéndose lo más cerca posible de la verdad. Mencionaba las iniciales MR y una fecha de nacimiento del 15 de agosto. El cambio en la expresión de Catalina fue inmediato y dramático. Su rostro se puso pálido y sus ojos se agrandaron con una mezcla de shock y algo que parecía ser miedo. «¿Dónde encontró eso?», preguntó con voz temblorosa. «En el pantano, cerca del rancho», respondió Aurelio, sintiendo que finalmente había encontrado una pista real. Catalina se quedó callada durante varios segundos, mirando alternativamente a Aurelio y hacia el interior de su casa, como si estuviera tomando una decisión difícil. «Entre», dijo finalmente, haciéndose a un lado, «pero cierre la puerta y no hable fuerte». El interior de la casa estaba decorado con simplicidad pero calidez. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de bebés que Catalina había ayudado a traer al mundo, y el aroma de hierbas medicinales
impregnaba el aire. «Siéntese», le dijo Catalina, señalando una silla de madera junto a una mesa pequeña. «¿Está seguro de que encontró eso en el pantano?» «Completamente seguro», confirmó Aurelio. «¿Conoce usted a alguien con esas iniciales?» Catalina se sentó frente a él, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Hace 2 meses», comenzó lentamente, «una mujer vino a verme. Estaba embarazada, a punto de dar a luz. Dijo que se llamaba Miranda Ruiz». El corazón de Aurelio se aceleró. «Mr. Miranda Ruiz. ¿Qué pasó con ella?», preguntó. «Fue un parto difícil», continuó Catalina, su voz cargada de dolor. «La mujer estaba muy enferma. Tenía fiebre alta y complicaciones que yo no podía manejar. Le dije que necesitaba ir al hospital, pero ella se negó rotundamente. ¿Por qué? Nunca me lo dijo claramente, pero tenía miedo de las autoridades, miedo de que le quitaran al bebé. Hablaba de que había personas buscándola». Catalina hizo una pausa, secándose los ojos con el dorso de la mano. «El bebé nació sano, un niño hermoso, fuerte, pero la madre...» Su voz se quebró. «No pude salvarla. Murió pocas horas después del parto». Aurelio sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Qué pasó con el bebé?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Esa es la parte extraña», respondió Catalina mirándolo directamente a los ojos. «Miranda tenía con ella una cuna de madera tallada muy hermosa. Antes de morir, me hizo prometer que si algo le pasaba, pondría al bebé en esa cuna y la llevaría al pantano de Centla». «¿Al pantano?», repitió Aurelio, incrédulo. «Sí, me dio instrucciones muy específicas sobre dónde enterrarla. Dijo que alguien lo encontraría cuando fuera el momento correcto». Catalina sacudió la cabeza. «Pensé que delirada por la fiebre, pero ella insistió tanto. ¿Y usted lo hizo?». Catalina asintió lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sé que suena loco, pero algo en sus ojos me convenció. Era como si supiera algo que yo no sabía. Así que esa noche llevé al bebé al pantano y enterré la cuna exactamente donde ella me había dicho». Aurelio se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las palabras de Catalina. La historia que acababa de escuchar desafiaba toda lógica, pero explicaba muchas de las preguntas que lo habían atormentado desde el día anterior. «Señora Catalina», dijo finalmente, su voz ronca por la emoción, «¿está usted diciéndome que enterró a un bebé vivo en el pantano?». «Sé cómo suena», respondió Catalina, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado. «Pero Miranda me aseguró que el niño estaría bien. Me dijo que había fuerzas en el pantano que lo protegerían hasta que llegara la persona correcta». «¿Qué tipo de fuerzas?», preguntó Aurelio, aunque una parte de él ya intuía la respuesta. Catalina se levantó y caminó hacia una pequeña vitrina donde guardaba varios objetos que parecían tener valor sentimental. Extrajo una fotografía enmarcada y se la mostró a Aurelio. «Esta es Miranda», dijo. Aurelio observó la imagen. Una mujer joven, de unos 25 años, con rasgos indígenas hermosos y ojos que transmitían una sabiduría profunda. Algo en su expresión le resultaba familiar, como si la hubiera visto antes en algún lugar. «Era diferente a las otras mujeres que he atendido», continuó Catalina regresando a su asiento. «Sabía cosas sobre hierbas medicinales que ni yo conocía, sobre rituales antiguos de la región. Hablaba de la conexión entre la tierra y las personas como si fuera algo que hubiera vivido personalmente. Le dijo de dónde venía. No exactamente, pero mencionó que su familia había sido guardiana de tradiciones ancestrales durante generaciones. Dijo que su hijo tenía un destino especial, que había nacido para ayudar a sanar algo que estaba roto en la comunidad». Aurelio pensó en Diego, en esos ojos tan intensos que parecían ver más allá de lo que debería ser posible para un bebé. Comenzaba a entender que lo que había encontrado no era simplemente un niño abandonado, sino algo mucho más complejo. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «¿Cómo puedo honrar lo que Miranda quería para su hijo?». Catalina lo estudió cuidadosamente antes de responder. «Miranda me dejó algo más», dijo finalmente, «algo que debía entregar a la persona que encontrara al niño». Se dirigió a un baúl de madera en una esquina de la habitación y extrajo un sobre sellado con cera roja. En el exterior estaba escrito «Para el guardián de Diego». Con manos temblorosas, Aurelio rompió el sello y extrajo varias hojas de papel escritas con la misma caligrafía elegante que había visto en la nota de la cuna. «Si estás leyendo esto, significa que mi hijo Diego ha sido encontrado y está a salvo»,
Mi nombre es Miranda Ruiz y soy la última de una línea de curanderas que ha protegido los secretos ancestrales de esta región durante más de 500 años. Diego no es un niño común. Nació durante un eclipse lunar, en el momento exacto en que las aguas del pantano alcanzaron su nivel más alto del año. Las señales fueron claras. Él está destinado a ser un puente entre el mundo moderno y la sabiduría antigua. Si estás leyendo esto, significa que tú has sido elegido para ser su guardián y guía. No fue coincidencia que lo encontraras. El pantano te eligió, así como eligió proteger a Diego hasta que llegara el momento correcto. Diego crecerá con habilidades especiales. Podrá sentir las emociones de otros, entenderá el lenguaje de la naturaleza y tendrá visiones que lo ayudarán a guiar a nuestra comunidad hacia un futuro mejor. Pero estas habilidades deben desarrollarse con cuidado y sabiduría. Adjunto encontrarás instrucciones sobre hierbas y rituales que ayudarán en su desarrollo. También encontrarás la ubicación de objetos sagrados que han sido guardados por mi familia durante generaciones. Estos pertenecen ahora a Diego y a ti. Por favor, críalo con amor, pero también con respeto por su naturaleza especial. Enséñale sobre sus raíces, sobre la historia de esta tierra, sobre la responsabilidad que viene con sus dones. Cuando cumpla 15 años, llévalo al lugar donde lo encontraste durante la luna llena de agosto. Allí recibirá la última parte de su herencia ancestral. Gracias por aceptar esta responsabilidad. Confío en que harás lo correcto. Con gratitud eterna, Miranda Ruiz. Aurelio terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Las palabras de Miranda resonaban con algo profundo en su interior, como si hubiera estado esperando toda su vida para recibir esta responsabilidad. ¿Usted sabía lo que decía la carta?, preguntó a Catalina. No específicamente, pero Miranda me explicó lo suficiente para entender que estaba confiando algo muy importante a las fuerzas del destino. Aurelio dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su bolsillo del pecho junto a su corazón. «Necesito ir a ver a Diego», dijo, poniéndose de pie. «Por supuesto», asintió Catalina. «Pero Aurelio, esto no va a ser fácil. Criar a un niño con dones especiales requiere paciencia, comprensión y mucha fe». «Lo sé», respondió Aurelio, aunque en realidad no estaba seguro de saber nada. «Pero siento que esto es lo que se supone que debo hacer». El viaje de regreso a Villahermosa se sintió diferente esta vez. Aurelio conducía con un sentido de propósito que no había experimentado en años. Las palabras de Miranda habían transformado su comprensión de toda la situación. Ya no se trataba de resolver un misterio, sino de aceptar un llamado. Cuando llegó a la casa de Esperanza, la encontró en el jardín trasero, meciendo suavemente a Diego bajo la sombra de un árbol de mango. El bebé parecía completamente tranquilo, como si hubiera estado esperando el regreso de Aurelio. «¿Cómo estuvo?», preguntó Esperanza, notando inmediatamente el cambio en la expresión de Aurelio. «Encontré respuestas», respondió Aurelio tomando a Diego en sus brazos. El bebé lo miró con esos ojos profundos y emitió un sonido suave, como si estuviera expresando contentamiento. Aurelio le contó a Esperanza todo lo que había aprendido, la historia de Miranda, las circunstancias del nacimiento de Diego y el contenido de la carta. Esperanza escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente cuando algo resonaba con su propia experiencia. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó cuando Aurelio terminó. «Voy a criarlo», respondió Aurelio sin vacilación. «Voy a preparar mi casa para recibir a un bebé. Voy a aprender todo lo que necesito saber sobre cuidar niños y voy a honrar la confianza que Miranda puso en mí. ¿Estás seguro? Criar a un hijo es una responsabilidad enorme, especialmente un hijo como Diego». Aurelio miró hacia Diego, quien había cerrado sus ojos y parecía estar durmiendo peacefully en sus brazos. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», dijo. «Siento como si toda mi existencia hasta ahora hubiera sido una preparación para este momento». Esperanza sonrió reconociendo la determinación en la voz de Aurelio. «Entonces vas a necesitar ayuda», dijo prácticamente. «Afortunadamente, tienes una familia extendida que está dispuesta a apoyarte». Durante las siguientes horas, planificaron los cambios que Aurelio necesitaría hacer en su vida. Esperanza se ofreció a ayudarlo a equipar su casa para un bebé y a enseñarle las habilidades básicas de cuidado infantil. Refugio había acordado darle horarios más flexibles para que pudiera estar disponible para Diego cuando fuera necesario.
Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores dorados y púrpuras, Aurelio se sentó en el jardín de Esperanza con Diego en sus brazos. El bebé estaba despierto, observando las hojas que se movían con la brisa vespertina. «Te prometo», susurró Aurelio, «que voy a hacer todo lo posible para ser el guardián que tu madre quería que fuera. Voy a enseñarte sobre tus raíces, sobre esta tierra que te vio nacer, y sobre la responsabilidad que viene con tus dones». Diego giró su cabecita hacia el sonido de la voz de Aurelio y por primera vez desde que lo había encontrado, sonrió. Era una sonrisa pequeña pero inequívoca que iluminó sus ojos oscuros y llenó el corazón de Aurelio con una calidez que nunca había experimentado. En ese momento Aurelio supo con certeza absoluta que su vida había cambiado para siempre. Ya no era simplemente un vaquero solitario trabajando en los pantanos de Tabasco, ahora era padre, guardián y protector de un niño destinado a grandes cosas. El pantano había cumplido su promesa, Diego había encontrado a su guardián y Aurelio había encontrado su propósito. Mientras las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, Aurelio sintió la presencia reconfortante de Miranda, como si ella estuviera observando desde algún lugar más allá del mundo visible, satisfecha de que su hijo estaba finalmente en las manos correctas. La historia había terminado, pero la vida de Diego y Aurelio juntos apenas comenzaba. Epílogo. 3 años después, el amanecer pintaba de oro las aguas tranquilas del pantano de Centla, mientras Aurelio caminaba lentamente por el sendero familiar, cargando en sus brazos a un niño de 3 años que observaba todo con ojos curiosos y despiertos. Diego había crecido fuerte y sano, con el cabello negro azabache de su madre y una sonrisa que podía iluminar el día más oscuro. «¿Aquí fue, papá?», se preguntó Diego con esa claridad de expresión que siempre sorprendía a quienes lo conocían. Su vocabulario era avanzado para su edad y su manera de observar el mundo sugería una comprensión que iba más allá de sus años. «Sí, mijo», respondió Aurelio, deteniéndose en el lugar exacto donde había encontrado la cuna 3 años atrás. «Aquí fue donde te encontré». Diego se retorció en sus brazos pidiendo que lo bajara. Sus pequeños pies descalzos tocaron la tierra húmeda del pantano e inmediatamente se dirigió hacia el agua con una familiaridad que no debería poseer alguien tan joven. «El agua me conoce», dijo Diego simplemente, agachándose para tocar la superficie con sus deditos. Al contacto, pequeños peces se acercaron nadando, como si fueran atraídos por su presencia. Aurelio sonrió, ya acostumbrado a estos momentos de conexión especial que Diego mostraba con la naturaleza. En los últimos 3 años, había aprendido a no sorprenderse cuando los animales se acercaban sin miedo al niño, o cuando Diego sabía exactamente qué hierbas usar cuando Aurelio se lastimaba trabajando. «Mamá está aquí también», murmuró Diego, mirando hacia un punto específico entre los manglares. Aurelio sintió el familiar escalofrío que acompañaba estos momentos. Diego hablaba frecuentemente de su madre, describiendo cosas sobre ella que no podía haber sabido, como si mantuviera algún tipo de conexión que trascendía la muerte. «¿Qué te dice?», preguntó Aurelio, arrodillándose junto a su hijo adoptivo. «Que estás haciendo un buen trabajo», respondió Diego con seriedad, «y que pronto voy a empezar a aprender cosas nuevas». En la casa que habían convertido en su hogar, Esperanza los esperaba con el desayuno preparado. Se había mudado para ayudar con Diego cuando quedó claro que el niño necesitaba cuidados especiales que un vaquero soltero no podía proporcionar solo. «¿Cómo fue la visita al pantano?», preguntó Esperanza mientras Diego corría hacia ella para abrazarla. «Bien», respondió Aurelio. «Cada vez siento más que estamos haciendo lo correcto». La vida en el pueblo había cambiado también. Gradualmente, las personas habían comenzado a notar que cuando Diego estaba presente, las cosas mejoraban misteriosamente. Las cosechas crecían mejor, los animales enfermos se recuperaban más rápido y los conflictos entre vecinos se resolvían con mayor facilidad. Don Refugio visitaba frecuentemente, asombrado por la transformación que había visto en Aurelio. El vaquero solitario se había convertido en un padre devoto cuya vida giraba completamente alrededor del bienestar de Diego. «Mañana viene la maestra nueva», le recordó Esperanza a Aurelio mientras Diego jugaba en el jardín con una mariposa que se había posado en su mano. «¿Crees que esté lista para enseñar a un niño como Diego?», preguntó Aurelio. «Clara es especial», respondió Esperanza.
Viene recomendada por la comunidad indígena de Tacotalpa. Entiende sobre niños que tienen dones particulares. Mientras el sol subía en el cielo, Aurelio observó a Diego interactuar con el mundo que lo rodeaba con una gracia natural que seguía maravillándolo. El niño que había encontrado en el pantano se estaba convirtiendo exactamente en lo que Miranda había predicho: un puente entre mundos, un sanador natural que traería esperanza y renovación a su comunidad. La carta de Miranda había resultado profética en cada detalle. Diego mostraba habilidades empáticas extraordinarias, una conexión innata con la naturaleza y una sabiduría que ayudaba a resolver problemas que los adultos no podían entender. Pero más que eso, había traído algo que Aurelio no sabía, que había estado buscando toda su vida: propósito, familia y una conexión profunda con algo más grande que él mismo. «Papá», llamó Diego desde el jardín, «¿me enseñas a escribir el nombre de mamá?» «Por supuesto, mijo», respondió Aurelio, su corazón lleno de gratitud hacia la mujer que había confiado en el destino para proteger a su hijo. Mientras caminaba hacia Diego, Aurelio sintió una brisa suave que llevaba el aroma dulce del pantano, como un recordatorio constante de que algunas historias nunca realmente terminan, solo se transforman en nuevos comienzos.